El caso es de No que, creo. no crees. Bueno, si de todos modos no vivimos en 500 años, inmediatamente les voy a decir que el investigador Agustín García Márquez va a estar con nosotros en las próximas semanas en este programa La Gotera, participando en una cápsula de opinión, una cápsula informativa que se llama el Códice Agustiniano. El Códice Agustiniano es un códice que, bueno, un códice no, es una cápsula donde él da opiniones, pero bueno, ya tendremos nuestra cápsula agustiniana después en otros programas. Actualmente lo tenemos en vivo. Seguimos pensando que entonces el pasado de desencuentros entre indígenas y criollos en las causas de las malas relaciones que existen entre ellos, ¿es la causa de las relaciones? Sí. ¿Y cómo es posible que la etapa colonial terminó hace 200 años, pero aún continúan estas situaciones? La manera de pensar de las élites en cualquier lugar del país y en muchos lugares más, se reproduce básicamente en el hogar. Es decir, ese pensamiento colonial que se va a forjar en la batalla con los indígenas, tanto en el periodo colonial como guerra, como un sistema de dominación, pues se va a heredar de padres a hijos. Y ese sistema de pensamiento se reproduce hasta nuestros días. Entonces no importa a veces que pasen 200 años, simplemente padres, hijos, abuelos, bisabuelos van reproduciendo un discurso, lo van adaptando a las situaciones, le van dando forma para cuestiones de poder y control y finalmente llegan nuestros días. Entonces esta forma de pensar se adhiere, por ejemplo, en el siglo XIX a liberales y conservadores, es en mi parecer porque está deteniendo el progreso de México, la idea de desarrollo. Entonces ya sean conservadores o sean liberales, pues su idea es que el indígena es un problema, que no tiene derecho a vivir como indígena en sus propios términos culturales, sino que bueno, debe integrarse, ¿no? Entonces el sistema educativo incluso hasta nuestros días se plantea integrar al indígena a la vida nacional y que deje de ser indígena, ¿no? Ahora, esta cuestión es básicamente un problema de dominación, o sea, es decir, ellos son la mano de obra barata sobre la cual se va a fundar la riqueza que va a disfrutar España y que hasta nuestros días está disfrutando todo lo que sale de México para sostener la corona española. Esta mano de obra barata también se reproduce incluso en lo que ahorita se menciona como el regateo, ¿no? A mí me costó en tiempo, mano de obra hacer este producto artesanal, tanto dinero, pero yo te quiero dar menos. Y es esta mentalidad que viene de la colonia, o sea, tú eres mano de obra barata y no tengo por qué pagarte lo que es justo. En cambio, le pagas bien a otro tipo de personas, incluso cuando este asunto que viene un jugador extranjero y se le paga más que a los mexicanos, ¿no? Entonces, esa manera de ver en razón del tipo de piel, de la blancura mayor o menor de una persona, tiene que ver con la manera que se le trata y se cotiza su trabajo, ¿no? Entonces, la estructura de dominación hasta nuestros días está presente, ¿no? Orizaba, por ejemplo, tira su basura en Nogales, saca el agua de Axacan, saca el agua de Nogales, o sea, toda la región coopera para sostener a Orizaba y Orizaba no le da nada a los demás, ¿no? Es una especie de colonialismo interno regional que tiene que ver mucho con la idea de que Orizaba era la cabecera de corregimiento en la colonia. Es una reproducción y hasta nuestros días la ciudad de Orizaba y especialmente la élite criolla orizabeña y sus descendientes pues se benefician económicamente de esta situación. Obviamente no van a dejar de vivirla y reproducirla, ¿no? Esta idea de que pues, solo los blancos tienen derecho a gobernar, ¿no? Y es muy difícil para alguien de otro tipo de tono de piel llegar y mantenerse, ¿no? Es como a los profesores de la Universidad Veracruzana Intercultural que les pagan menos que a los profesores de la Universidad Veracruzana la otra, o es solamente un asunto coincidente. El racismo se reproduce en muchos espacios, las relaciones asimétricas. Es muy común que los funcionarios que están en campo, en sierra, tengan los peores vehículos, tengan los peores salarios, sus viáticos nunca llegan, etcétera. Ya sea CDI, UBI,
Sedesol, etcétera. En cambio, vemos las mejores camionetas siempre en Jalapa, en las delegaciones estatales, con los altos jefes. O sea, no es casualidad entonces que esta mentalidad racista predomine incluso en la Universidad Veracruzana, donde los profesores de la UBI no tienen plazas. O sea, no tienen sindicato, no tienen prestaciones. Esa es parte. Tienen Dios, pobrecitos, están re mal, ¿verdad? Bueno, no hay Pues condiciones laborales iguales a las a los profesores que están en las ciudades. Y tiene que ver con un sistema de pensamiento racista. ¿Para qué le doy educación de calidad a los indígenas? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene si la idea es integrarlos? Entonces, pues les mando profesores que no tienen prestaciones, no tienen servicio médico, no tienen plazas para pensar en su jubilación. De hecho, tienen menor salarios que el resto de los profesores de la UB, pero la UB no es la única dependencia con una visión racista hacia las comunidades indígenas. Eso se reproduce en casi todo el gobierno federal, donde los peores trabajos o los de castigo es vete a la sierra, ¿no? ¿Qué pasa en México? Bueno, pues eso es de las preguntas que no sabemos cómo contestarnos, pero lo que sí sabemos contestar es de qué sigue a continuación. Antes de seguir con la entrevista, son unos comerciales. Estamos en La Gotera, vamos a un corte comercial y regresamos para concluir con la entrevista con el investigador Agustín García Márquez. Gracias, Héctor Ortega Castillo. Muchas gracias, Ramón. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Son los sabores. En este periodo vacacional disfruta del espectáculo de luz y sonido del Palacio Municipal de Córdoba los días viernes y sábado en horario de 8, 9 y 10 de la noche, domingo 8 y 9 de la noche. Ven en compañía de tu familia y sé parte de este atractivo. Descubre Córdoba, ciudad de historia, leyenda y tradición. Este verano el pronóstico del tiempo es bajo cero. Estrena un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram con hasta 48 meses sin intereses o 35,000 pesos de bonificación o 2 años de seguro gratis. Recuerda, visita 10 Orizaba y 10 Córdoba. Ahora, precios bajos en Fénix. En este regreso a clases, aprovecha los preciazos de Fénix. Nutrileche de 1 litro a solo $10.95. Aceite capullo de 905 mililitros a solo $23.90. En Fénix, yogur Lala de 1 kilo, varios sabores a solo $19.90. Aprovecha los preciazos de Fénix. Yogur Alpura, vaso de 150 gramos, varios sabores a solo $3.49. Este regreso a clases, aprovecha los preciazos de Fénix. Ahora, precios bajos en Fénix. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Continuamos en su programa La Gotera, un programa de humor político. Bueno, y estamos hablando con el maestro, investigador, candidato a doctor, Agustín García Márquez, quien, bueno, revisamos la historia o las razones por las cuales tenemos una sociedad regional con altos índices de desestima hacia las poblaciones indígenas. ¿Cómo sería posible hacer las paces entre ambos grupos? Entre estos grupos, es decir, los criollos y los indígenas, que empiezan a establecer relaciones más cordiales.
Básicamente la discriminación, el racismo y otros fenómenos similares se alimentan de la ignorancia. Es decir, yo no sé quién es el otro, no sé cómo vive, supongo que tiene ciertas características en mi imaginación y a partir de ello genero cierto miedo acerca de qué me puede hacer, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a su pueblo, si hablo con él? Es muy común que veamos a una persona con ciertos rasgos y bajemos los seguros del auto, subamos las ventanillas, ¿no? Porque se está cerca. Ese tipo de actitudes en realidad provienen de la ignorancia porque realmente no conocen a los indígenas. En Orizaba, cuando estaba el pleito de límites Ixhuatlancillo-Orizaba, en general los odiaban a los ixhuatecos, pero no sabían quiénes eran, ¿no? Es decir, a mí me preguntaban los de Orizaba, bueno, ¿y cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Siguen hablando náhuatl? O sea, cosas así como bastante obvias, pero que desconocían. Entonces la ignorancia genera cierto miedo y el miedo genera un odio, ¿no? Una actitud de rechazo a aquello que me es desconocido. Y otra de las características en el caso orizabeño es que la mayoría de los orizabeños no conoce su propia historia. Esta parte de que existió un cabildo indígena, que Orizaba es una fundación indígena en el periodo colonial, se van a traer gente de Ahuilizapan que estaba en donde ahora es Malaca, en un paraje que se llama El Manzano. Ahí está el sitio arqueológico, ellos son bajados aquí a Orizaba y hace 1550 se funda San Miguel de Orizaba. Ese pasaje de la historia es poco conocido. No significa que nadie lo conozca, sino que la mayoría de los orizabeños incluso lo niega, ¿no? Ahora, esto nos lleva a la ignorancia y al desconocer que Orizaba fue una población indígena, que fue una república de naturales en sus orígenes. También se desconoce, por ejemplo, que en la segunda mitad del siglo XVIII la cuarta parte de la población era africana en Orizaba. La cuarta parte de la población el 25% de las familias que estaban viviendo en Orizaba eran de origen africano, descendientes de esclavos afromestizos. Nadie reconoce ahora que Orizaba haya sido una población con un componente poblacional africano tan relevante. Y que debe de existir los descendientes. Sí, claro. Debemos de existir. Si abre uno los ojos y ve los tipos físicos, hay mucha gente con rasgos en su tipo físico de ascendencia africana, incluso costumbres, pero no los vemos porque los hacemos invisibles. Entonces, ya sea que odiemos o los hagamos invisibles, esta situación de no conocer la historia y la cultura del otro es el principal obstáculo para una buena convivencia. Entonces, si me dices, bueno, ¿qué hacemos para que se lleven bien? Pues hay que conocer la historia y la cultura propia. O sea, yo como orizabeño desconozco que donde vivo fue fundada por los indígenas. Yo como orizabeño desconozco muchas cosas y eso me lleva a odiar y a ser invisible. Bueno, pues creo que nos hace falta mucha educación. Es un trabajo que no solamente incluye este aspecto de los indígenas, sino también del medio ambiente, de la educación ambiental, de una serie de recursos. Pero bueno, esta es una historia que esperemos que se siga contando, que tenga continuaciones, pero siempre para mejoría de nuestras condiciones igualitarias, porque el poder repasar estas páginas de historia nos permite reflexionar. En qué estamos mal. Y bueno, muchos de Orizaba no conocen ni Atlahuilco, ni Tequila, es asombroso. ¿Eh? Sí. Bueno, pues le agradecemos enormemente al investigador Agustín García Márquez que haya estado con nosotros, que nos haya hablado un poco, porque hay mucho más que hablar con respecto a estos asuntos dispares entre población indígena y población mestiza o algunos criollos, ¿sí? Les agradecemos a todos su presencia en la gotera, bueno, y tendremos muchas y otras goteras tomando temas interesantes como este. Les agradecemos enormemente a todos, al maestro Héctor Ortega Castillo por estar con nosotros, por participar, a Michelle Vélez en la producción, a Lisa Lamillo allá en el máster y a todos ustedes que están viéndonos, gracias por estar en la gotera. Nos vemos pronto. Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla.
dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.